Seguimos y vamos a insistir mucho en un aspecto de los servicios del ICEMIN que aquí hemos ya criticado en otra ocasión, es el hecho de que, por ejemplo, obligan a las personas que vayan a sacar cita, ficha le dicen ahí, y en realidad que empezaron yendo a las 6 de la mañana para que salieran a las 7, después se recorrieron a las 5 porque llegaba mucha gente y cada quien pues quiere llegar temprano. Ahora están llegando a las 3 de la mañana a las clínicas a formarse para recibir una ficha a las 7 de la mañana, las consultas empiezan a las 9. Yo creo que el ICEMIN ahí no sé por qué no ha arreglado este problema, buscar un sistema, un método, ahora que hay tantos adelantos tecnológicos en cuestión de comunicación. ¿Por qué no lo arregla? Que tiene que llevar a la gente aquí. Imagínense la persona adulta mayor, enferma, que tiene que estar a las 3 de la mañana haciendo fila. Sí, que llevan años, lamentablemente, con este pésimo servicio que ofrecen, y es increíble que se mantenga, que se permita que la gente se vaya a quedar a dormir ahí solo para obtener una ficha. Esto habla también de la necesidad, por supuesto, que tienen, de que saben que si no llegan temprano ya no alcanzan fichas, y pues lamentablemente también a veces hay un mal servicio y un maltrato hacia la gente. Sí, creo que aquí se violan incluso derechos humanos, pero sobre todo también la cuestión de la falta de solidaridad. Hay personas adultas que están enfermas, que se tienen que formar a las 3 de la mañana, si viven lejecito pues tienen que levantarse a las 2 de la mañana para conseguir una ficha que se la van a entregar hasta las 7, estamos hablando de 5 horas a la intemperie, cuando hace frío, cuando llueve, cuando hay problemas, y al final de cuentas pues a las 9 recibe la consulta, y eso a los que reciben la ficha, porque no todos alcanzan, al final de cuentas algunos ya no alcanzan y no les sirvió el desvelo, y su padecimiento pues sigue ahí, ¿no? Sí, eso es terrible. La verdad es que aquí el ICEMIN tiene que trabajar mucho, porque también hay muchas quejas en el sentido de que la medicina les dan, ya que lograron por fin casi heroicamente tener una consulta, para que les surtan sus recetas es otro martirio, porque no tienen los medicamentos, los mandan a otras farmacias que también a veces alegan no tener, porque con el convenio del ICEMIN pues tendrían que surtirlas, y bueno, sobre todo cuando se trata de medicamentos caros, casi siempre dicen que no tienen, o les dan algún genérico que pues según dicen algunos usuarios son cada vez de peor calidad. Yo creo que el ICEMIN necesita una revisión autocrítica severa para ver dónde está fallando y por qué falla, porque en realidad pues el recurso dispone, a los trabajadores les descuenta, también el gobierno aporta su parte, los municipios aportan, habría que ver qué está fallando, pero sobre todo yo creo que hace falta personal médico o clínicas, instalaciones, pero no pueden seguir así, no pueden obligar a las personas que hasta las 3 de la mañana, inicialmente ya digo, empezaban a las 6, pero como llega más gente y todo y ya no alcanzan, entonces están yendo más temprano, pues va a llegar el tiempo que van a irse a dormir desde la noche anterior. No, bueno, y hay que recordar que desde este año se aumentaron las cuotas, que se aseguró que tendría que mejorar el servicio y lamentablemente no ha habido resultados, ¿eh? Así es. Y de luego queremos comentar brevemente lo que ocurrió a nivel nacional en la izquierda mexicana, que perdió a 2 cuadros muy valiosísimos. Arnoldo Martínez Verdugo, que fue líder del Partido Comunista Mexicano durante 22 años, fue candidato presidencial del PSUV, el primer partido que se unió a la izquierda, y desde luego de José María Pérez Gay, que estuvo muy cerca a Manuel López Obrador, 2 figuras señeras, sobre todo Arnoldo Martínez Verdugo, líder honesto, líder que sufrió represiones, que sufrió cárcel incluso, que fue íntegro, y desde luego que constituye un ejemplo que no le ha de gustar mucho a los de izquierda ahora, a los opositores que se han enriquecido, ¿no? Sí, que no era tan de esa ala tan radicalizada que pues a veces querían todo por la vía violenta. La verdad es que sí, la izquierda ha perdido uno de sus máximos representantes, así lo manifestaron prácticamente todos, que era el ejemplo a seguir dentro de la izquierda, lo que tendría que ser realmente un integrante de ese tipo de movimientos, y que lamentablemente ahora se ha perdido. Poca gente puede decirse que siga pues esos principios, esos valores que llevaron a Verdugo. Es decir, la congruencia entre por lo que se luchaba y lo que se hacía y lo que se decía también, y desde luego yo creo que su gran mérito fue resistir sobre todo las presiones en un momento en que todo el mundo se quería optar por la vía armada para lograr el poder en México y aplicar los principios que buscaban, que en este caso el socialismo, y él resistió mucho esas presiones, mantuvo por la vía pacífica al Partido Comunista Mexicano, incluso después contribuyó mucho a la reforma política que permitió al Partido Comunista Mexicano precisamente insertarse en la lucha electoral. Sí, la verdad es que es lamentable las 2 pérdidas, por supuesto. Y bueno, pues aquí creo que el mejor homenaje sería pues recordar todos sus principios y valores que los llevaron a ambos, y bueno, pues que hubiera una transformación también en la izquierda, que lamentablemente pues se ha perdido y pues muchas veces ha dejado de lado todo eso por lo que empezó a luchar. Sí, es que antes la izquierda se dividía por cuestiones doctrinarias, por cuestiones ideológicas, incluso por la posición frente a los grandes centros de decisión del mundo de izquierda, como era China y era Rusia. La Unión Soviética, pues, en ese tiempo había
pro-chinos, había pro-soviéticos, pero antes había también pro-trotskista y pro-stalinista, incluso leninista, y esa es la división eterna de la izquierda. Ahora la izquierda se divide por los cargos, por el dinero, por esas cosas, ¿no? Sí, es lamentable a lo que se ha llegado, porque pues lamentablemente ya los políticos, sin importar muchas veces de qué ala son, buscan lo mismo, ¿no? Poder, dinero, y pues dejan atrás todos los principios, todas las normas doctrinarias, incluso de sus partidos, que rigen solo en el papel, porque ya en la práctica lamentablemente no es así. Sí, es decir, en la época de los 70 y desde poco antes, incluso el idealismo de la gente de izquierda, el radicalismo y su desesperación por querer cambiar las cosas en México, pues los llevó incluso a formar guerrillas y a luchar contra el poder establecido con las armas en las manos. Por cierto, algunos de esos que anduvieron en la guerrilla pues terminaron en el PRI. O como líderes también de algunos partidos. Pero bueno, también mencionar otro tema local en el sentido de algunos problemas económicos que están padeciendo varios medios de comunicación. Sí, y esto se traduce generalmente en que dejan de pagarle a los reporteros, o les atrasan los pagos, no se los pagan completo, porque hay una crisis severa en cuestiones de ingresos, y desde luego esto, al final de cuentas, el perjudicado resulta el trabajador, el reportero, el fotógrafo, y desde luego también el personal de rotativa, de administrativo y todo. Pero es una situación delicada de verdad que se está generando, ¿no? Que no se conocía antes. Sí, y habría que ver también si realmente es válido estarles reteniendo salarios a los trabajadores, si realmente no hay otra manera de hacerlo, a lo mejor no tener tanto la ganancia y que todo se vaya directo, respetando siempre los salarios, que tiene que ser una prioridad, porque pues tampoco es posible que a lo mejor hay algunos jefes que sí se andan paseando, tienen por ahí sus lujos pequeños, pero no le quieren pagar a los reporteros. Eso sería inadmisible. Sí, antes había empresas que por cuestiones que no querían pagar regateaban mucho esto y prorrogaban, posponían la entrega de la raya completa, iban pagando por parte, pero era porque pues tenían esa, no sé a qué le tiraban, pero existían. Y creo que ahora la mayoría que no paga es porque no tiene, ¿eh? Está difícil. Pues sí, habría que ver, ¿no? Ojalá que pues los salarios sea lo primero que se respete, porque lamentablemente también las empresas siempre juegan a no perder, y bueno, sus intereses siempre están primero que los de sus trabajadores, y eso también es muy lamentable. Sí, cuando son los trabajadores precisamente los que le facilitan las condiciones para que puedan obtener ganancias. Y además los tienen amarrados, sí, con el hecho de que pues no se pueden ir porque están esperando que les paguen, y entonces se va alargando, y bueno, ahí se va haciendo un círculo vicioso tremendo. Gracias. Pero bueno, queremos agradecer que haya estado con nosotros, Macario. Buena tarde. Buenas tardes. Y ojalá que nos pueda seguir en otro programa o en nuestra página www.jornal2030.wordpress.com.